Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Ángel Velázquez Ortiz, alumno de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, matrícula 20012664. Nombre del reto: Reto 2, Jurisprudencia, módulo Juicio de Amparo, licenciatura en Derecho. Asesora: Sofía Pérez Fuentes Sacramento. Fecha: 30 de octubre del 2021. Caso número 1. Tesis 1A, diagonal J102, diagonal 2011. ¿Qué método de integración, reiteración o contradicción de criterios o procedentes obligatorios se utilizó para la creación de dicha jurisprudencia? El rubro facultad de atracción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede ejercerla a efecto de integrar jurisprudencia sobre un problema que implica el análisis de diversos preceptos constitucionales y legales. Esta tesis fue creada por reiteración, de acuerdo con la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el artículo 224 señala: la jurisprudencia por reiteración se establece por los tribunales colegiados de circuito cuando sustenten por unanimidad un mismo criterio en 5 sentencias no interrumpidas. La sentencia 10/2007, la sentencia 78, diagonal 2010, sentencia 120, diagonal 2010, sentencia 168, diagonal 2010, sentencia 13, diagonal 2011, no fueron interrumpidas. Por eso fue creada por reiteración. ¿En qué época del Semanario Judicial de la Federación fue publicada esta jurisprudencia? Fue publicada en la novena época, la sentencia 10, diagonal 2011, el 11 de julio del 2007, la sentencia 78, diagonal 2010, el 29 de septiembre del 2010, sentencia 120, diagonal 2010, el 27 de octubre del 2010, la sentencia 168, diagonal 2010, el 19 de enero del 2011, la sentencia 13, diagonal 2011, el 9 de marzo del 2011. Se cumple con los requisitos establecidos en el artículo 223 de la Ley de Amparo respecto a los votos que debe emitir para su aprobación. Si se cumple con estos requisitos, la Ley de Amparo Reglamentaria en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 223 señala: las razones que justifiquen las decisiones contenidas en las sentencias que dicten las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación constituyen precedentes obligatorios para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas cuando sean tomadas por mayoría de 4 votos. La sentencia 10, diagonal 2007, unanimidad de 4 votos. La sentencia 78, diagonal 2010, unanimidad de 4 votos. La sentencia 120, diagonal 2010, unanimidad de 4 votos. La sentencia 168, diagonal 2010, unanimidad de 4 votos. La sentencia 13, diagonal 2011, unanimidad de 5 votos. Caso número 2. ¿Cuáles son los razonamientos para que la jurisprudencia 1A, diagonal J93-2013, novena décima A, fuera sustituida por la jurisprudencia 1A, diagonal J78, diagonal 2018, décima A, emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? El rubro: sistema de justicia penal acusatorio oral contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial. Es improcedente el juicio de amparo indirecto de interrupción de la jurisprudencia 1A, diagonal J 93, diagonal 2013, décima A, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97, diagonal 2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1A, J 93, diagonal 2013, décima A, interpretó las legislaciones adjetivas penales de los estados de Chihuahua y Durango y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación e imputación con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer transgrede el derecho de la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Esta tesis fue creada por contradicción.
La Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 225 señala: la jurisprudencia por contradicción se establece al dilucidar los criterios discrepantes sostenidos entre las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre los plenos regionales o entre los tribunales colegiados de circuito en los asuntos de su competencia. El Código Nacional de Procedimientos Penales señala en el artículo 141, fracción 1 y fracción 2, cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público enuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar citatorio al imputado para la audiencia inicial, orden de comparecencia a través de la fuerza pública en contra del imputado que, habiendo sido citado previamente en la audiencia, no haya comparecido sin justificación alguna. ¿En qué época del Semanario Judicial de la Federación fue publicada esta jurisprudencia? Se publicó en la 10ª época. La sentencia 1AJ 93-2013, diciembre del 2013. Sentencia contradicción de tesis 97, diagonal 2013, enero del 2014. Sentencia que recayó en recurso de queja, la 137-2016, el 3 de marzo del 2017. Sentencia que recayó al recurso de queja 111-2017, el 10 de noviembre del 2017. Tesis de jurisprudencia 78, diagonal 2018, décima A, el 7 de diciembre del 2018, en el Semanario Judicial de la Federación, y por ende se considera de aplicación obligatoria a partir del día 10 de diciembre del 2018. La tesis 1AJ 93, diagonal 2013, décima A, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de diciembre del 2013, dejó de considerarse de aplicación obligatoria a partir del día 10 de diciembre del 2018. En el caso número 3, tesis P, diagonal J 145, diagonal 2000, ¿para qué autoridades es obligatoria la aplicación de dicha jurisprudencia? La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en el artículo 14, fracción 2, a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. En los juicios de orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de esa, se fundará en los principios generales de derecho. La Ley de Amparo Reglamentaria, en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 217 señala: la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación funcionando en pleno o en salas es obligatoria para estas, tratándose de que se decrete en pleno, y además para los plenos de circuito, los tribunales colegiados de circuito, los tribunales unitarios de circuito, los juzgados de distrito, los tribunales militares, los tribunales judiciales de orden común de los estados y del Distrito Federal, los tribunales administrativos y del trabajo locales o federales. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. ¿En qué época del Semanario Judicial de la Federación fue publicada esta jurisprudencia? Fue publicada en la 9ª época. La contradicción de tesis 5, diagonal 97, el 10 de octubre del 2000. La 145, diagonal 2000, fue publicada el 27 de noviembre del 2000. Conclusión. ¿Qué es la jurisprudencia? La jurisprudencia es la interpretación que se hace de la ley de observancia obligatoria, cuando ésta no es clara ni precisa, que emana de las ejecutorías que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno en salas por los tribunales colegiados de circuito. Las épocas del Semanario Judicial de la Federación son los periodos en los que se agrupan las jurisprudencias
y las tesis a partir de las etapas evolutivas de la justicia electoral en México, de las reformas constitucionales, legales, y tienden a tener cambios sustanciales en las denominaciones, atribuciones e integración del órgano jurisdiccional. Dichas épocas se dividen en dos, históricas y aplicables. Nosotros en mencionamos dos épocas nada más que, que estas tesis fueron creadas en la 9ª época y en la 10ª. Y con eso concluyo, compañeros, y les doy las gracias por haber estado con ustedes y nos vemos para el próximo reto. Muchísimas gracias.